Vamos a estudiar un tema bastante profundo y muy necesario para la iglesia. Y no porque nosotros tengamos problemas aquí en esta iglesia con este tipo de enseñanza, sino simplemente lo que estoy intentando lograr en mi función pastoral con esta predicación es prevenirlos a ustedes o guardarlos del error. O sea, voy a tratar por todos los medios de que con mis enseñanzas ustedes puedan detectar cuando haya error doctrinal con respecto a este tema que vamos a estar hablando, y también incluso poder persuadir, convencer y tener argumentos de peso para que usted pueda convencer a otras personas que estén sumidas en este error doctrinal, porque está bastante presente en la iglesia evangélica y desafortunadamente también en nuestra obra se ha ido infiltrando estas doctrinas. Algunos más descubiertos que otros, algunos siguen manteniendo el nombre de bautista, pero se comportan como este tipo de denominación. Y yo quiero básicamente que nosotros entendamos hoy qué es. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del ministerio pastoral, ¿sí o no? Hoy vamos a estar hablando de otro ministerio, del ministerio apostólico. Y vamos a estarnos básicamente haciendo varias preguntas. ¿Existen hoy día los apóstoles? ¿Nosotros podemos hablar de alguien que sea apóstol en este día? ¿Se puede nombrar a alguien así de esa manera? Y en caso de que existiera, ¿qué es lo que sería que demuestra que verdaderamente es un apóstol una persona? Porque cualquiera puede pararse y decir yo soy apóstol. El problema es que hay que probarlo, ¿no? A la luz de la Biblia hay evidencias para saber esto. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros ante esta tentativa de estas nuevas corrientes que se están abriendo? Quiero que sepan que hay, hasta donde yo tengo entendido, hay dos tipos de ministerios apostólicos ahora mismo en Cuba. Son un poco distintos el uno del otro. Está el famoso ministerio apostólico, que es el más conocido, que es ese ministerio donde ellos son apóstoles, entre comillas, y ellos están bajo la cobertura de Maldonado, otros están bajo la cobertura de no sé quién, casi todos están fuera de Cuba, que tienen gentes aquí en Cuba, y hacen iglesias apostólicas, y se llama así mismo. Pero hay otro tipo de apóstoles que no están con Maldonado ni nada de eso. Ellos simplemente lo que están es en contra de los templos, y ellos dicen que no, que en los templos no, porque eso es pecado, que es en las casas, porque la iglesia primitiva se reunía en las casas, y que tener pastor no está bien. Y ellos también son como que apostólicos, pero distintos a ese otro, porque el primero del que le hablé es esta gente de la superunción, del poder, de la tumbadera, de aladera de pie, aladera de mano, emplace de la siembra, la teología de la prosperidad, el empaste de muelas, esta superunción sobrenatural, la risa santa, el vómito santo, liberación de demonios y bla, bla, bla. Ese es el primero. Ahora ese otro que es en las casas es menos agresivo. No es tan fuerte como el primero, pero también está dentro de esa línea apostólica. Entonces sería bueno entender a la luz de la Biblia si esto verdaderamente existe hoy, si nosotros podemos hablar de la vigencia de un ministerio apostólico hoy día en pleno siglo XXI. Vamos a orar entonces para pedirle la dirección al Señor, y usted enfoque todos sus sentidos, olvídese del calor. A las 10 de la mañana va a llegar la corriente. Cuando llegue, por favor, no se disocie. En lo que Miriam se para y las hermanas de comisión de orden ponen los ventiladores, usted trate de mantenerse enfocado en la predicación y olvídese de los ventiladores y las luces. Pero vamos a enfocarnos en esto que es muy importante. Vamos a orar. Padre amado, te rogamos en el nombre de Cristo que bendigas tu palabra y la prosperes, y que por medio de ella, Señor, nos estés aclarando la mente, y nos estés, Señor, quitando toda laguna, y nos estés, Señor, mostrando, Señor, la verdadera teología, la que enseña tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que te glorifiques en ella, Señor, y que la bendigas en nuestros corazones y la prosperes por el poder de tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Escuchen mi introducción, porque considero que es una buena introducción. Dice, la iglesia del primer siglo tenía casi que el mismo problema que tenemos nosotros con respecto a estos famosos apóstoles. ¿Por qué? Miren ahí, vayan rápidamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 2.
Esta Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias que habían en Asia. Y hermanos, 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan existe. Juan, inspirado por Cristo, les escribe a ellos, Apocalipsis capítulo 2, ahí desde el versículo 1. Vamos a leer, realmente está en el versículo 2 lo que quiero leer, pero desde el 1. Este es un mensaje a una de las 7 iglesias. Y en este primer mensaje, que es a la iglesia de Éfeso, esta misma iglesia de Éfeso es la iglesia a la que Pablo le escribió la carta de los Efesios. A esta misma iglesia, en el año 95 después de Cristo, o sea, 30 años casi después de haberse escrito la carta de Efesios, Juan les vuelve a escribir a ellos el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias. Dentro de esas 7 iglesias estaba la iglesia de Efeso. Y miren lo que le dice en la salutación, le dice: escribe al ángel de la iglesia, ese es el pastor, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que ese es Cristo, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso, y ese es Cristo también. ¿Qué le dice Cristo a esta iglesia de Éfeso? Le dice: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ojo, miren lo que dice ahora: y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros ahora. Dentro de la iglesia de Efesios, habían personas que se estaban autonombrando apóstoles. La única diferencia entre la iglesia de Éfeso y la iglesia actual evangélica es que por lo menos la iglesia de Éfeso los escudriñaba, y cuando veían que era un falso apóstol, los hallaba mentirosos. Pero ahora no. Ahora, hermanos, estamos en lo que John MacArthur ha llamado una especie de SIDA espiritual dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome que te inmunodeprime, por eso es inmunodeficiencia. ¿Sabe lo que es inmuno? Son las defensas del cuerpo. Ese síndrome hace que te bajen tanto las defensas que un catarrito te puede matar. Eso es el SIDA. Es un síndrome que te baja las defensas por el piso. Entonces, John MacArthur dice que la iglesia está padeciendo hoy día de un SIDA espiritual, porque tenemos las defensas por el piso, que cualquier herejía entra y rápido nos enredan. ¿Por qué? Porque tenemos el nivel inmune de Biblia por el piso. La iglesia evangélica de hoy no domina la teología, no domina las doctrinas, no domina la Biblia, y viene cualquiera y se para y dicen amén, y lo que está diciendo es un disparate. Tenemos SIDA espiritual. Esta gente no, por lo menos la iglesia de Éfeso no, esta gente estaba reprobando a los falsos apóstoles. Nosotros no, nosotros los aceptamos y los llamamos y los queremos y queremos que oren por nosotros. La iglesia del primer siglo tenía el mismo problema que tenemos nosotros ahora. A juzgar por este texto de Apocalipsis, ya en aquellos tiempos existían hombres vanagloriosos que estaban más enamorados del poder de Dios que del Dios del poder, y por eso les encantaba el título de apóstoles. Estas personas buscaban fama, buscaban éxito, buscaban reconocimiento, buscaban dinero y buscaban poder, influencia. Y la mejor manera para lograrlo era a través del pseudo apostolado. ¿Qué es lo que significa pseudo? Pseudo significa falso, un falso apostolado. Ahora escuchen esto, acabamos de pasar la peor crisis sanitaria que ha ocurrido prácticamente en la historia mundial. Una pandemia que acabó con la vida de muchísimas personas, el coronavirus. Se les pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa, y parecía el momento ideal para que estos famosos apóstoles ungidos, que se vanagloriaban de su don de sanidad, salieran a los hospitales con el poder apostólico que tenían, sin nasobuco, sin miedo, sin cuidarse, porque ellos eran ungidos y eran apóstoles, sin nasobuco, y empezaran a sanar enfermos a trocha y mocha, como decimos en ciego, en los hospitales, y a levantar gente de la cama y a sacarle tubos y a hacerlos respirar. Pero ¿qué pasó? No, en lugar de eso, ¿qué hicieron estos famosos apóstoles? Ellos también se escondieron, ellos también guardaron el distanciamiento social, ellos también se pusieron nasobuco y ellos también se encerraron en sus casas. Surgen entonces unas cuantas buenas preguntas que uno se tiene que hacer con respecto a esto. ¿Y dónde quedó entonces el apostolado de estas personas?
¿En dónde quedó el don de sanidad que deben tener los apóstoles? ¿En dónde quedó el poder apostólico que ellos dicen tener? ¿En dónde quedó la autoridad para atar y desatar que ellos dicen que tienen? ¿En dónde estaban estos apóstoles mientras tantas personas estaban muriendo? ¿Serían verdaderos apóstoles o serían un clan de farsantes que lo único que querían era dinero, fama y poder? ¿Puede alguien hoy día ser apóstol? ¿Son o no buenas preguntas? Y es lógico. Si tú eres apóstol, tú tienes que tener el don de sanidad. Miren las escrituras. Pedro iba al templo y había un mendigo sentado que le pidió dinero y le dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo, y lo levantó. Un cojo de nacimiento que nunca había afincado sus pies. Y lo levantó. Y el hombre dice que se le afirmaron los pies y iba detrás de ellos dando brincos. ¿Dónde estaban los famosos apóstoles cuando el coronavirus estaba matando tanta gente? ¿Por qué se murieron tanta gente si tenemos apóstoles hoy día en medio nuestro? ¿Qué pasó entonces? El pensamiento de ellos es el siguiente. Ellos dicen, los apóstoles y los profetas de los últimos días están vivos y en el día de hoy tomarán la iglesia a través de la transición de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Y aquí los que no saben escatología, en este caso no entendieron eso de dispensación de la gracia y dispensación del reino. Pero ellos, la teología de ellos es una teología postmilenial dispensacionalista. Esto tiene que ver con el sistema escatológico. La cuestión es que ellos entienden que estamos en la dispensación de la gracia, lo cual es cierto, pero que detrás de la dispensación de la gracia, lo oye el Señor, viene entonces la dispensación del reino, que es cuando Cristo viene a establecer su reino. Ahora, ¿qué es lo que ellos plantean? Ellos dicen que Cristo no va a establecer el reino él solo, sino que Cristo va a usar a la iglesia para establecer el reino. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, nosotros no podemos esperar a que Cristo venga sobre las nubes a establecer el reino. Nosotros somos los que tenemos que establecer el reino. Y ahí salió Nancy Amancio, que es apostólica, con uno de sus discos más famosos que se llama a sí mismo, Estableciendo el Reino, se llama. Ahí está bien, Estableciendo el Reino. Y una de sus canciones dice, establezco a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad, arrebatamos y poseemos, y les sometemos a su voluntad. Miren lo que está diciendo esa hereje en esa canción. Eso es lo que ellos entienden. Por eso es que ellos dicen que ya estamos en la transición, ya vamos a pasar de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, y que ellos como apóstoles van a establecer el reino, y por eso es que ellos están haciendo todo lo que tienen que hacer. Ahora la pregunta sería, ¿es ese el testimonio de las Escrituras? ¿Las Escrituras enseñan esto? ¿Las Escrituras enseñan que es la iglesia la que va a establecer el reino de Cristo, o enseñan que es Cristo el que vino personalmente a establecer su reino y que el reino de Dios se está extendiendo en los corazones de los hombres, pero que es Cristo el que lo está haciendo avanzar, no la iglesia? Aunque Cristo usa la iglesia para estos medios, pero verdaderamente es Cristo el que está haciendo avanzar su reino. Vamos a considerar algunas evidencias bíblicas con respecto al apostolado. En primer lugar, vamos a considerar los requisitos que la misma Biblia establece para que una persona pueda ser apóstol. O sea, la Biblia dice quién puede ser apóstol. Como mismo vimos el domingo pasado, los requisitos que la Biblia enseña para poder ser pastor, también la Biblia establece requisitos para poder ser apóstol. Si una persona no cumple con los requisitos para ser pastor, no puede ser pastor, ¿verdad o no? Si una persona no cumple con los requisitos para poder ser apóstol, entonces no puede ser apóstol. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 6, ahí donde estuvimos leyendo, Lucas capítulo 6. Y vamos a leer específicamente el versículo 13. Lucas, capítulo 6. Vamos a leer desde el 12. Dice, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche entera orándole a Dios. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos, obviamente eran más de 12,
porque dice, y escogió, eso significa que había más de 12 gente, pero él llamó a todos los discípulos que él tenía, que eran muchos más, y dice la Escritura que escogió a 12 de ellos específicamente, y dice, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí es donde está. Primer requisito para ser apóstol. Cristo personalmente te tiene que escoger para ese oficio y te tiene que nombrar apóstol. Eso es lo primero. Si una persona me dice, yo soy apóstol, usted le puede hacer una pregunta. ¿A ti Cristo personalmente se te apareció y te dijo, tú vas a ser apóstol? Porque si ese requisito no se cumple, la persona no puede ser apóstol. Eso es lo primero. Cristo lo tiene que llamar personalmente y lo tiene que nombrar él de sus labios y decirle, tú eres apóstol. Pero ahí vamos a llegar. A ver, vamos a seguir. Segundo requisito. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahí pasen, detrás de Lucas viene Juan y detrás de Juan ahí está Hechos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22, Pedro establece los requisitos para que una persona pueda calificar para el oficio del apostolado. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. En esos dos versículos están resumidos 3 requisitos indispensables que tiene que tener una persona para poder ser apóstol. Miren ahí en Hechos capítulo 1, voy a empezar a leer en el versículo 21. Vamos a leer desde el 16 para que entiendan el contexto. Ellos estaban orando y Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, de que fue el guía de los que prendieron a Jesús, y él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál ministerio? Ministerio apostólico. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien mora en ella y tome otros oficios. Y miren, dice, es necesario, aquí es donde están los requisitos. ¿Tú quieres ser apóstol? Bueno, es necesario, ¿qué cosa? Pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Primer requisito que establece Pedro. Para ser apóstol, la persona tuvo que haber estado presente en el ministerio terrenal de Cristo. Tenía que haber estado desde que Cristo empezó hasta que acabó su ministerio terrenal. Todas las veces que ellos entraban y salían, tuvo que haber sido testigo ocular de los milagros y las sanidades de Cristo. Tuvo que haber sido testigo auditivo de las enseñanzas de Cristo. Pero él sigue diciendo, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, tuvo que haber sido testigo de cuando Cristo se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, el día en que entre nosotros, hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, también tuvo que haber sido testigo ocular de la ascensión de Cristo, cuando Cristo se elevó después de haber resucitado, que dice que desde el monte se elevó para arriba en una nube y la nube hasta que ya no lo vieron más, y después había unos ángeles abajo y le dijo, hermano, así mismo como ustedes lo vieron irse, así mismo va a regresar. De esta gente que ha participado en el ministerio de Cristo, que lo vio cuando Juan el Bautista lo bautizó y que lo vio cuando ascendió al cielo, de ellos uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tercer requisito, tuvo que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Entonces hasta ahora ya vamos por 4 requisitos. Si una persona me dice ahora, yo soy apóstol, yo le digo, ya. ¿A ti Cristo se te apareció personalmente y te dijo que tú eras apóstol? Primer requisito. Sí, como que no, en una visión, Él se me apareció con gran poder y gran gloria. Okay. Segundo, ¿tú estabas ahí presente cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesucristo en el río Jordán y el Espíritu Santo vino sobre él, se dio una voz del cielo? ¿Tú estabas ahí en el monte cuando Él ascendió al cielo y una nube se lo llevó? ¿Tú lo viste a Él resucitado cuando Él salió y mostró sus manos
Vamos a seguir. También es necesario para ser apóstol poner el fundamento de la fe. Miren Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, el versículo 20 lo dice claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, tiene que poner el fundamento de la fe, de la iglesia, que es Cristo. Entonces, básicamente, aquí tengo 5 requisitos. Yo no he terminado todavía, esto está empezando ahora, así que tengan paciencia. Vamos a repetirlo. ¿Quién me recuerda cuál es el primer requisito? Que Cristo lo ha llamado personalmente. ¿Sabe? No que yo lo oí por allá lejos, que yo soñé, no, que Cristo se te apareció personalmente y te dijo, tú eres apóstol. ¿Cuál es el segundo? Haber estado con él en el ministerio terrenal de Cristo y haber sido partícipe de qué? De su bautismo, de su resurrección y de su ascensión. Y quinto requisito, poner el fundamento de la fe cristiana. ¿Qué es el fundamento de la fe? La fe. ¿Qué me dijiste, Miriam? Estar firme, sí. Pero cuando la Biblia dice del fundamento, el fundamento es Cristo mismo. Eso lo tenemos que tener claro. Sí, pero la cuestión es, la Biblia entera gira en torno a Cristo y toda la doctrina gira en torno a Cristo. ¿Qué es lo que es el fundamento de la fe? Miren lo que dice Juan Wesley en uno de sus comentarios. Dice, como la fundación sostiene un edificio, así la palabra de Dios, declarada por los apóstoles y por los profetas, sostienen la fe de todos los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que es el fundamento? El fundamento es la doctrina que revela que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que el que crea en Él y se arrepienta tiene vida eterna, y el que lo rechace tiene condenación eterna. Esa es la base de todo el cristianismo, que la salvación es solamente por medio de la fe en el Hijo de Dios que se encarnó, siendo Dios mismo, para traer salvación a los que en Él confían. Ese es el fundamento de la fe. Ellos tienen que poner ese fundamento. Dice también Barnes en sus comentarios, el fundamento de los apóstoles es la doctrina que ellos enseñaron, sobre la cual descansa la iglesia. Conclusiones. ¿Qué es lo que es poner el fundamento? Terminar de escribir la Biblia. Acuérdense que cuando Cristo muere, resucita y sube al cielo, el Nuevo Testamento completo no estaba escrito. Y les voy a decir más. Cristo muere en el año 33 después de Cristo, cuando él tenía 33 años. Y las primeras cartas que se empezaron a escribir fueron aproximadamente en los años 60, o sea, en el 60, o sea, casi que 30 años después de haberse muerto Cristo, que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Empezó Mateo, Marcos, Lucas, ellos empezaron ahí a redactar, y empezó Pablo por allá con Efesios, con Gálatas, y así hasta que escribieron todo. Entonces eso es uno de los requisitos, terminar de escribir la Biblia. Entonces cuando yo digo, ya, tú viste a Cristo resucitado, Él te llamó personalmente, tú lo viste cuando se bautizó en el Jordán, tú lo viste cuando resucitó, tú lo viste cuando ascendió, y tú también terminaste de escribir el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ahora bien, yo sé que algunos de ustedes que están bien conectados con la predicación están razonando lógicamente, porque usted puede pensar, bueno, sí, pero Pablo, lo estaba pensando, yo sabía que estaba pensando eso. ¿Y Pablo? Porque Pablo, primera pregunta, ¿Pablo participó en el ministerio terrenal de Cristo? Él no participó. ¿Pablo vio a Jesús cuando se estaba siendo bautizado en el río Jordán? Sí, ustedes, yo les hablé un poco, para darle ese dato más profundo. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Porque el problema es que Pablo rompe
con estas cantidades de requisitos que está dando la Biblia. Fíjense que Pedro mismo, inspirado por el Espíritu que quedó escrito en la Biblia, dice cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Y ahora viene Pablo atrás, en el capítulo 9 de Hechos, ya llega la conversión de Saulo, que es Pablo, y ahora Pablo rompe con todos los esquemas y Pablo es apóstol, y hasta mejor apóstol que todos ellos que sí estuvieron con Jesús y todas esas. ¿Qué pasa con Pablo? Bueno, gracias a Dios, la Biblia nos explica claramente qué fue lo que pasó con Pablo. Nosotros tenemos que recalcar aquí la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, significa que Dios hace lo que Él quiere y lo que Él entiende cuando le da la gana y sin darle explicaciones a nadie de lo que Él está haciendo. De hecho, hay un texto que dice, ¿quién puede decirle qué haces? Cuando nosotros cantamos aquí, contempla a Dios, que dice la canción, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién se atreve a decirle al Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Él hace lo que Él entiende. Eso significa que Él es soberano. El hecho de que Dios sea soberano significa que cuando Él entiende que Él quiere hacer una excepción de la regla, Él lo puede hacer. Ahora sé que si están bien conectados conmigo, les vino otra pregunta. Bueno, pastor, ¿y si Dios quiere hacer una excepción de la regla ahora, en el siglo XXI? ¿Verdad o no? Vamos a explicar todo eso. Vamos a ir al caso específico de Pablo. Bueno, Pablo no cumplió con todos los requisitos ahí, pero sí cumplió con una pila. Por ejemplo, Pablo fue comisionado directamente por Cristo y Pablo sí vio a Cristo resucitado. O sea, que Pablo sí fue testigo de la resurrección de Cristo porque Él se le apareció resucitado. Y Pablo sí fue llamado y escogido directamente por Cristo. ¿Dónde lo vemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículos del 3 al 6. Vamos a leer. Hechos 9 del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6 dice más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La historia continúa y dice que Dios mandó a un hombre que lo fuera a buscar. Y el hombre le dijo, no, Señor, dice Saulo, este nos está matando. Y él dijo, vete a buscarlo, porque este hombre me es instrumento escogido. Miren el versículo 15 ahí mismo. Hablándole al hombre, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí estamos viendo claramente que Cristo sí se le apareció personalmente a Pablo y lo comisionó y dijo que lo había escogido específicamente para ser apóstol de los gentiles. Esa es la diferencia de él. Por eso Pablo no encaja dentro del molde que establece Pedro, porque eran los 11, se giraron hacia los judíos para evangelizar a los judíos y Pablo solo se fue con los gentiles. Pablo después hizo discípulos como Bernabé, como Timoteo, como Tito, para que lo acompañaran en sus viajes, pero el apóstol a los gentiles fue Pablo. Pablo solo hizo más que los otros 11, ahí en Jerusalén, en Samaria y en todos esos lugares donde habían judíos. Entonces, sí cumple con dos de estos requisitos. Cristo lo llama directamente, vio a Cristo resucitado. De hecho, esa es una de las pruebas que él da en la carta a los Corintios. Vayan a primero a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 1. Miren, él aquí está defendiendo su apostolado porque habían personas dentro de la iglesia que cuestionaban el apostolado de Pablo y decían, pues no, tú no eres apóstol. Y Pablo aquí está defendiendo el apostolado de él. Y dice él, pregunta retórica, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Ah, miren lo que dice, no he visto a Jesús.
el Señor nuestro. Mírenlo ahí, esa es la evidencia que le está dando. Eso es como que yo diga ahora, no soy pastor, no estudié en Santiago de Cuba, no estuve en Oriente en un monte, no sé. Es como que estoy poniendo pruebas, no sé, o quizás esas no son las mejores pruebas, pero bueno, para que tengan una idea, eso es lo que dice. No soy yo apóstol, no soy yo libre, no vi yo al Señor Jesús. Esa es la prueba que él pone, yo lo vi, se me apareció a mí, él me comisionó personalmente. Esa es una de las evidencias que él está dando. Ahora bien, no, voy a brincar, esto lo voy a dejar para último. Eso es lo que pasa por razonar después de haber hecho la predicación, porque tenía que haberlo bajado para el final. Pablo también hacía las señales de un apóstol, porque el don apostólico tiene, al igual, ¿se acuerdan el domingo pasado que dije? El don pastoral tiene incluido otros dones dentro de él, como el de la enseñanza y el de presidir, el de saber dirigir, el de saber supervisar, el de saber enseñar. Así también el don apostólico tiene otros dones dentro de él. Y uno de esos dones era hacer milagros, hacer sanidades, echar fuera demonios, traer liberación sobre personas endemoniadas, todas esas cosas venían, eso era todo un paquete metido dentro del don apostólico, así como también predicar el evangelio y todas esas cuestiones. Déjeme aclarar que un milagro y una sanidad no es lo mismo. Una sanidad es cuando hay una enfermedad y la persona queda sana. Un milagro es cuando es algo sobrenatural. Por ejemplo, una sanidad sería que una mujer tuviera el cuello del útero retroverso y se orara por ella y de repente le hacen un ultrasonido y tiene el cuello derecho y la mujer sale en estado. ¿Qué es lo que sería un milagro? Que a la mujer le hayan vaciado y que de repente le hagan un ultrasonido y tiene todos los ovarios ahí, todo como si nunca lo hubiesen vaciado. Eso es un milagro, eso no es una sanidad. Porque el problema es que ahí no había nada y de repente aparece entonces ahora un ovario con trompas y todo. Eso es un milagro. Entonces estas eran las señales de los apóstoles. Ellos tenían que hacer milagros, ellos tenían que hacer esas cosas. Pablo las hacía. Miren 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. Él está diciendo, yo he demostrado que soy apóstol porque yo he hecho señales, prodigios y milagros entre ustedes. Ustedes me han visto haciéndolo. Ahora bien, Pablo no participó, escuchen esta parte o esto es importante. Pablo no participó del ministerio terrenal de Cristo. Eso sí nos tiene que quedar claro. Pero como Dios es santo y como Dios no viola su palabra, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, está bien, tú no estuviste en el ministerio terrenal, pero yo te voy a dar una probada de lo que es el ministerio celestial de Cristo. Y Pablo entonces tiene una revelación celestial de Cristo. De hecho, él estuvo hasta en el tercer cielo, él fue llevado al cielo, que eso nadie, ni Pedro, ni nada. Es como que Dios le dijo, lo que te falta por no haber estado en el ministerio terrenal mío, yo te lo voy a completar, dándote entonces el ministerio celestial. Y de hecho el evangelio, lo que yo les enseño a ustedes aquí, que si la justicia de Cristo se imputó y que Él carga la maldad nuestra y que Cristo hizo una expiación y una propiciación, todas esas cosas que es Pablo el que mejor las explica. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Alguien le dijo, ven acá Pablo que me voy a sentar contigo a explicarte el evangelio. Bueno, sí, alguien se lo explicó. Miren ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Ahí mismo detrás de Corintios está Gálatas. Capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Ningún hombre me lo enseñó. ¿Quién se lo enseñó? Lo dice en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue como que Cristo dijo, ok,
tú no estuviste conmigo ahí los 3 años y medio que yo estuve en la tierra, tú no escuchaste mis enseñanzas, yo te las voy a decir ahora, a ti solito, ahora ya estando glorificado y ya estando en gloria, sin kenosis, sin autolimitación, sin nada de eso. Y entonces Cristo le completa a Pablo lo que él no tenía por no haber participado en el ministerio terrenal de Cristo. Él aprende el Evangelio por revelación directa de Cristo. Y por último, él mismo deja claro, y aquí voy a responder la pregunta de, bueno, pastor, ¿y Dios no pudiera hacer una excepción ahora? No, ya Dios no va a hacer nunca más la excepción. Y se los voy a demostrar por la Biblia. Porque él mismo, bajo la inspiración de Dios, dejó claro que esa excepción que se hizo con él fue una sola vez y que nunca más se iba a volver a repetir. ¿Dónde está eso? Está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos desde el 3 al 8. Den unas paginitas hacia atrás para que lleguen a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, versículos desde el 3 hasta el 8. ¿Qué dice él? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que se le apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y miren ahora el énfasis aquí, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo. Ahí están las dos frases, al último y como un abortivo. Esas dos frases resumen todo lo que voy a explicar después. Me apareció a mí. Al último, el énfasis que está haciendo ahí es que no se le va a volver a aparecer a nadie más, así como él se le apareció a Pablo. Lo que Pablo está queriendo decir es sí, él se le apareció resucitado a los 12, y al último que se le apareció así resucitado fue a mí. Nadie más se le va a volver a aparecer. Olvídense de esos cuentos de fulano que vio a Jesús. Como hay veces que usted da un testimonio, vi a Jesús y se me paró y me dijo, conságrate, hijo mío. Pablo dice que no, que el último que le pasó eso fue él. La próxima vez que nosotros veamos a Jesucristo es cuando Él venga con gran poder y gloria sobre las nubes, que es cuando dice la Escritura que sí, todo ojo le verá. Mientras tanto, desde esta última aparición que tuvo Pablo hasta que Él no venga, la Biblia dice claramente que Él no se le va a aparecer a nadie, porque la Biblia enseña que son más bienaventurados los que creen sin haber visto. Él no se muestra a nadie. Si usted está esperando ver para creer, se va a morir en el infierno, porque es al revés, es creer para ver. Es al revés, con Cristo las cosas son distintas. Pablo dice, por último, yo fui el último. Y dice, para que no quede ahí, como a un abortivo. ¿Qué significa como a un abortivo? ¿Ustedes no han escuchado la frase, esto es un aborto de la naturaleza? Esa frase no se usa aquí. Esto es un aborto de la naturaleza, como queriendo decir, esto es un caso excepcional, que esto es una vez, esto no se da nunca, esto es uno entre 500 millones. Eso es lo que él está diciendo a mí. Como un aborto de la naturaleza, como un abortivo, como un caso excepcional, como la única excepción de la regla, me hizo orar. Entonces Pablo ahí está cerrando cualquier posibilidad de que una persona sea apóstol. Porque Pablo está diciendo, ya Cristo no se le va a aparecer a nadie, y es el primer requisito, que Cristo se te aparezca personalmente y te comisione directamente para que seas apóstol. Y Pablo ya está diciendo aquí, no, olvídense de eso. Él no se va a aparecer más hasta que no vengan las nubes, y yo fui el abortivo, yo fui la excepción de la regla, eso no lo va a volver a hacer nunca más. Ahora bien, sí. Si yo me callara ahora y no dijera esto próximo que voy a decir, sería injusto con ustedes
y sería injusto con la Biblia. Y más bien lo que estaría comentando es que cualquiera lo pueda torcer. Porque se van a encontrar a estas personas del ministerio apostólico que cuando usted le diga, no, son 12 apóstoles, los 11 que quedaron, más Pablo, te van a decir, ¿cómo usted va a decir eso, hermano? Si en la Biblia hay otras personas que también se le llama apóstoles. Y les voy a ser sincero, es verdad. Y les voy a poner los ejemplos y les voy a explicar quiénes son y por qué se le llamaba apóstoles. Por ejemplo, la Biblia enseña que a Bernabé se le llamó apóstol. Mírenlo en Hechos, capítulo 14, versículo 14. Hechos 14, 14. ¿Estamos ahí? Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa. ¿No están ahí? No dicen cuando lo oyó el apóstol Pablo y Bernabé. No. Dice cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Con Pablo no hay problema, porque ya vemos que él es una excepción de la regla, él sí es apóstol, pero Bernabé no forma parte del grupo de los 11 que Cristo llamó. Sin embargo, aquí la Biblia le está llamando apóstol a Bernabé. No es el único. También a Jacobo, el hermano de Cristo, que primero no creía en Dios y después se convirtió, en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, también se le llama apóstol a Jacobo. Gálatas 1, 19. Y es Pablo mismo el que lo dice. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No había ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo. Ahí está. Y también a Silvano y a Timoteo se le llama apóstoles, también. Busquen 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. En la salutación de la carta viene el remitente. O sea, ¿quién es? El que, ahora no recuerdo si el remitente es el que recibe, no, el que recibe el receptor. El remitente es el que envía. Exacto. ¿Quiénes son los remitentes? Hay 3. Pablo, Silvano y Timoteo. Mírenlo ahí. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre. ¿A quién? Somos Pablo, Silvano y Timoteo que le estamos escribiendo a la iglesia de no sé qué, no sé qué más. Son ellos los que están escribiendo. Sin embargo, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes podrían ser carga como apóstoles de Cristo? Los que están enviando la carta. Pablo, Silvano y Timoteo. Volvemos de nuevo a lo mismo. Con Pablo no hay problema, pero con Silvano y con Timoteo sí. Y les voy a decir, hay más textos en donde se mencionan a otras personas que también son llamados apóstoles. ¿Cuál es el problema con esto? El problema de esto y la explicación que han dado los teólogos para esto, y al final cuando vean las conclusiones van a entender el porqué, todavía tenemos que llegar a otro texto bíblico, ténganme paciencia. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que al parecer en la iglesia primitiva existían apóstoles llamados personalmente por Cristo, que eran los reales, y todos los discípulos de los apóstoles, la iglesia les llamaba también apóstoles. O sea, eran nombrados apóstoles por la iglesia, pero no por Dios. Ellos no cumplían, porque ellos no tenían el más indispensable. Cristo nunca los había llamado, porque la iglesia los llamaba apóstoles. Como que ahora la iglesia llame líderes a los líderes. No sé si me entiendes.
Y muchas veces, hay veces hasta que llamamos personas en la iglesia por algo que realmente no lo son. Pero hay veces uno por cortesía, por no ser... Entonces, están los verdaderos apóstoles. Pero estos apóstoles tienen ayudantes que andan todo el tiempo con ellos. Y cuando llega un momento que la iglesia viene, que viene el apóstol Pablo, pero viene con Silvano y Timoteo, que decía la iglesia, llegaron los apóstoles. Y entonces metían dentro del grupo a los discípulos también. Y eso es parte de la cultura judía, porque cuando un rabino tenía discípulos, era porque los discípulos al final se iban a convertir en rabinos. Entonces también eran rabinos en formación. Entonces ellos, basados en esa cultura, venía Pablo con Timoteo y con Silvano, decían los apóstoles. Y ellos al parecer no frenaban eso, y entonces sí había una clara distinción entre apóstoles nombrados por Cristo y apóstoles nombrados por la iglesia. Esos son otros 5 pesos. Que la iglesia los nombre apóstoles, eso es bueno, pero eso todavía no hace regla. Porque hay un texto en la Biblia que cierra por completo cualquier posibilidad de que haya más apóstoles que estos 12. ¿Dónde lo vemos? Miren Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, váyanse al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, el versículo 14, cuando está hablando de la ciudad. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, miren qué claro y qué enfático, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿cuántos apóstoles tuvo el Cordero? Te lo responde el texto, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué tenían que ser 12? ¿Qué tiene que ver las 12 tribus con eso? ¿Quién fue que dio las 12 tribus? ¿Fue de Margarita? ¿Fue Tela? ¿Qué tiene que ver las 12 tribus, Tela? Porque picó muy cerca. No, de Jacob. Pero ¿y por qué 12 tribus? En ese momento, en la ley, lo que estamos usando la gracia, la descendencia, la 12 tribus de la descendencia de Jacob, porque cada promesa que ahora, entonces los 12 tribus, los apóstoles, que ahí van a la gracia de Dios, iban a representar la nueva nación. Hay una gran conexión entre las 12 tribus y los 12 apóstoles, porque de hecho la Biblia dice en Apocalipsis que los 12 apóstoles van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. O sea, un apóstol por tribu. Está diciendo eso. ¿Cómo es? Ahora voltea. Buena pregunta. Y ahí estaba Judas. No. Judas cayó del apostolado. Comunican los 12. ¿Quiénes son los 12? Los 11 que quedaron más Pablo. Entonces mi esposa me dice, ¿y Matías? Porque Matías fue el que pusieron en lugar de Judas Iscariote. Volvemos a lo mismo. Matías, ¿fue nombrado apóstol por Cristo o por la iglesia? Fue por la iglesia. Entonces por eso los teólogos siempre coinciden que son los 11 y Pablo. Y ahí están los 12 apóstoles del Cordero, que menciona Apocalipsis. Matías fue nombrado por la iglesia, igual que Bernabé, igual que Timoteo, igual que Silvano. Y miren, hermano, le leí un texto donde al Timoteo le están diciendo apóstol. ¿Timoteo era apóstol? Si las mismas cartas pastorales dicen claramente que Timoteo era pastor, ven que la iglesia nombraba a las personas apóstoles, pero eso no significaba que fueran apóstoles. Aquí muchas personas le nombran al resto pastor y al resto de él es misionero. Exactamente, y de hecho el don de él es ser misionero. Dicho por él mismo, él ha hablado conmigo de ese tema. Exacto, y sin embargo nosotros por una cuestión de respeto, no sé, de admiración,
se le llama, y todo el mundo lo sabe, que realmente no es pastor, él es misionero. Pero nosotros le decimos pastor o pastor de la iglesia o algo así en específico, pero todos saben que no. Lo mismo pasaba, ellos venían a Timoteo con Pablo, ahí están los apóstoles, pero la Biblia enseña que Timoteo no era apóstol, que él era pastor. Entonces ahí están los 12, los 11 que quedaron más Pablo, que fueron los que Cristo personalmente sí seleccionó a ellos y los hace. Volviendo al número del 12, aquí es donde se estudia la numerología. ¿Qué es la numerología? El estudio de los números en la Biblia. Porque en la Biblia los números tienen un significado. Y los números muchas veces están dando a entender algo. Y uno tiene que captar. Por ejemplo, en la genealogía de Jesucristo, cuando lleguemos a Navidad, si Dios lo permite, que una de las predicaciones de Navidad, de las que yo tengo hechas de la genealogía de Jesucristo, dice, de tal generación a tal generación hay 14 generaciones. Y de tal dato no sé cuál, 14 generaciones. Y de más cuál, no sé cuál, 14. Cuando ustedes vean eso en la Biblia, a ustedes se les tiene que alumbrar el bombillo porque Dios no hace nada por gusto en la Biblia. ¿Por qué 14? Porque 12 eran los discípulos. No, ahí no tiene que ver nada con eso. Eso tiene un significado ahí que no lo voy a adelantar, lo voy a dar para Navidad, en diciembre. En diciembre se los digo. Si el Señor lo permite. Pero ¿qué pasa con el 12? El 12 en la Biblia siempre es el número del pueblo de Dios. Cada vez que se va a hablar del pueblo de Dios, siempre es 12. Ahí están las 12 tribus. Y se ganó el premio. Están las 12 tribus, están los 12 apóstoles, la ciudad tiene 12 puertas, la ciudad tiene 12 pisos, la ciudad tiene 12 muros, la ciudad tiene 12 piedras con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay 24 ancianos, 12 y 12. 12 representan el Antiguo Testamento y 12 representan el Nuevo Testamento. Antiguo pacto, Nuevo pacto. El pueblo del Antiguo pacto, el pueblo del Nuevo Pacto, 12 y 12 y 24. Los sellados son 144,000. 144,000 es el múltiplo de 12 por 12 por 1000. Multiplíquenlo para que ustedes vean. 12 por 12, 144. Por 1000, muchos. 12, Antiguo Pacto, por 12, 144. Por 1000, porque son muchos. Son todos los redimidos, los 144,000 sellados. No son 144 literales, es un número simbólico. Un múltiplo del 12. Como mismo hay otros números que tienen significado. El 6 es la imperfección. El 6 representa lo malo. Por eso es que el número de la bestia es el 666. El 3 representa la Trinidad, lo que es Dios. Y por eso es que en el Apocalipsis el número de la bestia es el 666. 3 veces el 6. ¿Por qué 3 veces el 6? Porque el anticristo está intentando hacer una falsa Trinidad en donde se une el dragón con el anticristo y el falso profeta. Son 3, una falsa trinidad, 666. 666 es el número de la bestia. El 7 es el número de la perfección, de lo bueno, de lo que está completo. Por eso Dios hace la tierra en 7 días. Por eso es que Él descansa al 7º día y lo consagra y santifica ese día. Por eso es que el cautiverio de Babilonia dura 70 semanas, porque es un número perfecto en donde Él está reedificando su pueblo que estaba en idolatría. El 40 es el número de la prueba. Cuando Noé entra en el arca, ¿por cuántos días llovió? Por 40 días y 40 noches. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años divagando. ¿Cuánto tiempo fue tentado Jesús? 40 días y 40 noches. El 40 siempre es el número de la prueba. Cada vez que usted ve un 40 ahí, digo, ahí hay prueba. Ahí hay problema. Entonces los números tienen un significado. Aquí está el 12. Por eso tienen que ser 12. Por eso Él escoge 12. Cae uno del apostolado y Dios lo reemplaza con Pablo. La iglesia puso a Matías y Dios dijo, está bien, pero ese no es el que yo quiero. El que yo quiero todavía está perdido. Yo lo voy a hacer. ¿Eh? Exacto, la idea de ellos es que ellos sabían que el número tenía que ser 12. Y ellos, como no son Dios, como ellos no saben qué va a hacer Dios para poner el 12, ¿qué dicen ellos? No, nosotros vamos a poner uno.
Y ellos ponen a Matías porque tiene que ser 12. Sí, él me está hablando. Pero yo le estoy diciendo que precisamente por eso, que ellos como judíos al fin, ellos sabían la numerología, ellos la dominaban. Ellos sabían que no puede ser 11, ellos sabían que había que llegar a 12. Y por eso ponen a uno. Pero ellos lo que no saben es el plan que Dios tiene. Dios tiene otra persona para poner ese número 12. Otra cosa que es muy importante señalar a estas personas que se les llama apóstoles en la Biblia, es que el verbo apóstolos en griego sirve de 3 formas distintas, y esto es importante, y yo sé que quizás esto puede ser un poco más enredado, yo lo entiendo porque como soy traductor y tuve que traducir muchos textos, eso se entiende cuando uno tiene que trabajar mucho con la letra y traducir y significados en diccionario, entradas y cosas de esas. Pero hay palabras que pueden funcionar como sustantivo, como adjetivo y como verbo. ¿Cuál era la que tenía aquí de ejemplo, Yanio? Yo puse un ejemplo aquí. Enviado, exactamente. Que es lo mismo, apóstolos significa enviado. El mismo verbo enviar, la palabra como tal, en español puede servir de las 3 formas. De sustantivo, de adjetivo y de verbo. Si yo digo, el enviado llegó, ahí es un sustantivo. Él es de hecho el sujeto del verbo. Él es el sustantivo, el enviado. Pero si ahora yo digo, este libro, no, ahí sería, el libro enviado ya llegó. Ahí enviado es adjetivo porque está calificando al libro. Y cuando yo digo, te he enviado un libro, ya ahí lo estoy usando como un verbo compuesto. Entonces la misma palabra puede servir como sustantivo, como adjetivo y como verbo. Lo mismo pasa con apóstolos. Hay veces que está como verbo y lo que significa no es que es un apóstol, es que es un enviado, que puede ser enviado a predicar o puede ser enviado a llevar una ofrenda. De hecho, en Corintios está usado el verbo apóstolos, dando a entender que se envió una ofrenda. ¿Entienden eso? Hay otras veces que está como sustantivo. Cuando está como sustantivo, son los apóstoles que Cristo nombró. Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí es el sustantivo, porque él es el apóstol. Pero cuando él dice, les envié a Timoteo con una ofrenda, en griego lo que dice, les apóstolos a Timoteo, y tú dices, no, Timoteo es un apóstol. No, está usando el verbo. No es que él es el apóstol, es que lo enviaron. Es otra cosa. Eso pasa mucho también en las traducciones. Entonces, hermanos, vamos a volver a repasar para ya concluir. Vimos a la luz de la Escritura que para ser apóstol, Cristo te tuvo que haber llamado personalmente y directamente a ti. Lo tuviste que haber visto resucitado, como lo vio Pablo, con gran poder y gloria. Además de eso, tienes o que cumplir con los requisitos que cumplieron los primeros 11 apóstoles o que cumplir con los que cumplió Pablo. O sea, o tuviste que haber estado en el bautismo de Juan, haber visto la resurrección de Cristo y haber visto a Cristo ascendido, o tuviste que haberte aparecido como se le apareció Cristo a Pablo, haberte revelado personalmente el Evangelio, haberte completado la revelación porque no estuviste en el ministerio terrenal y haber participado entonces del ministerio celestial de Cristo. Y además de eso, tienes que terminar de escribir la Biblia. Conclusiones. ¿Existen apóstoles hoy día? Es imposible. De hecho, no hacen ni falta que existan. Porque los apóstoles fueron puestos por Dios para poner el fundamento de la iglesia. Y el fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo. Ya toda la doctrina de Cristo, quién es Cristo, qué iba a ser Cristo, lo que Cristo logró, ya todo eso se dijo, no hay más nada que inventar. No hacen falta apóstoles. Pablo deja claro que ya Cristo no se le va a aparecer a más nadie para comisionarlo. Por tanto, cuando una persona se le para a usted enfrente y le diga que es apóstol, corra, que sos un falso profeta, un falso maestro que no ha conocido a Dios y que lo va a extraviar. Lejos de enfocarnos en esos charlatanes que lo único que quieren es éxito y fama, y que cuando vino el coronavirus se trancaron en sus casas porque de apóstoles no tenían un pelo. Si hubiesen sido apóstoles hubiesen ido a los hospitales a levantar gente de las camas.
lejos de anhelar estar cerca de ellos, lo que tenemos es que evitarlos. Y tenemos que buscar al único y verdadero apóstol de nuestras almas, ¿que quién es? Ustedes saben que la Biblia llama apóstol a Cristo también. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y ya con esto termino. 3:1. Amor, dile ya que los niños pasen. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, considérenlo a Él. Ustedes tienen un apóstol para ustedes. Miren, el apóstol más lindo que hay es Cristo. Consideren a ese apóstol, el cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en nuestra esperanza. Ustedes quieren un apóstol, ahí tienen a Cristo. Él está vivo, ese sí es un apóstol de verdad. Ustedes tienen deseos de que alguien los sane, clámenle a Cristo, que ese es apóstol. Ustedes tienen deseos de recibir un milagro en su vida, clámenle a Cristo, que ese es un apóstol. Olvídense de toda esta gente que lo único que hacen es tirar patas. Olvídense de eso, que eso es mentira. No son apóstoles, Cristo no se les ha aparecido, nadie los ha comisionado. Son falsos maestros que van a pasar la eternidad en el infierno si no se arrepienten. Busquen al verdadero apóstol, que es Cristo. El único apóstol que puede dar vida eterna y que está vivo, que tú hablas con él y él te escucha, es Cristo. Señor, te rogamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Y ayúdanos, Padre, por el poder de tu Espíritu, a usar estos argumentos para cualquier hermano que esté confundido. Tú lo saques del error, Señor. Te ruego, Señor, porque nos ayudes y nos libres, Señor. Líbranos de todas estas herejías. Líbranos, Señor, y glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.